Piensa por ti mismo. Wake up. Pues el tema de hoy, el tema que tenemos para hoy en Wake Up Platform es, yo diría, uno de los temas más interesantes, quizás el más importante y cuando menos, si me lo permitís, el más trascendente para nuestras vidas. Porque en esta ocasión vamos a hablar de la vida y de la muerte. ¿Y qué otra cosa es más importante para nuestras vidas que esto? Y lo haremos con una persona que tiene una larga trayectoria de estudio, de investigación y de experiencias sobre este tema. Más de 30 años trabajando, estudiando y divulgando sobre este tema. La doctora Luján Comas. Ella está especializada en anestesia y reanimación. Trabajó durante más de 30 años en el Hospital de Valle d'Hebron de Barcelona, de los cuales 18 fueron como anestesista en cirugía cardíaca. Y esto, como todos podréis entender, implica estar en la frontera, en la última frontera, la frontera entre la vida y la muerte. Y es ahí que se le despertó el interés, que pudo ver muchas situaciones, muchos casos. Antes no sucedía, era muy difícil que alguien volviera de la muerte, pero gracias a la medicina moderna se reanima a personas que estaban en paro cardíaco y con sus constantes vitales, ya no solamente cardíacas, sino incluso cerebrales totalmente off, fuera. Entonces, son muchos años en esta frontera. Ella es presidenta y fundadora de la Fundación ICLOBAI para la investigación y difusión de la conciencia y también difunde sus conocimientos y hace entrevistas súper interesantes. Las recomiendo totalmente. Yo soy un seguidor del canal Somos Alma de la doctora Luján Comas. Súper, súper interesante. Os lo recomendamos vivamente y lo vamos a dejar ahí en la descripción también. Entonces, bueno, ya dicho todo esto, Luján, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Rafa. Estoy encantada de estar aquí. Es un placer, un gustazo siempre estar con vosotros. Quería aclarar un pequeño detalle y es que yo no soy fundadora. El fundador fue precisamente Xavier Melo, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y a raíz de eso la fundó. Yo entré un poco después. Muy bien, pues gracias por la aclaración. En cualquier caso, formas parte del alma de Iclobay. Es un Sí, alma compartida en este caso, ¿verdad? Con sí, Javier Melo y con otras personas que están ahí con sí. vosotros, pero estáis haciendo una labor absolutamente impresionante. Y si me permites, empezaría por una primera pregunta. Tú eres coautora de un libro que se titula ¿Existe la muerte? Y quizás esa sería la primera pregunta. ¿Existe la muerte? A ver, si nosotros creemos que somos un cuerpo físico, claro que existe la muerte, porque ese cuerpo físico es materia y la materia vuelve a la materia. Pero si nosotros tenemos un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, tienen el mismo número de órganos, de aparatos, de sistemas. Sin embargo, uno está vivo y otro está muerto. Hay una energía que da vida a ese cuerpo que en un momento determinado no está. Y además es muy evidente porque la gente, incluso los niños, cuando ven que esa persona ha dejado de respirar, dicen, ya no está aquí, esto es una carcasa vacía. Y aquello que se ha ido, que es energía, sabemos por las leyes de termodinámica que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Con lo cual, esa energía que somos pasa a otro nivel, a otro plano de conciencia. Y además esto lo decían todas las culturas, las religiones milenarias de Oriente, pero es que la ciencia lo está descubriendo ahora. Y estamos en la época de síntesis, es la unión de la ciencia y de la espiritualidad. Es la unión de todos los humanos, es la unión de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, es la unión de todas las culturas. Estamos en época de síntesis. Entonces,
si además la ciencia demuestra a través de las experiencias cercanas a la muerte que ocurren con una parada cardíaca en hospitales, o sea, es registrado el paro, no es que te cuenten qué le ha pasado y estaba en su casa, o no, le ha pasado en un hospital. Esto te da pie a poner un interrogante a que la conciencia sea un subproducto del cerebro. Entonces, es evidente que hay algo que sigue existiendo porque ese algo o alguien, ese ser, puede ver, puede oír, puede degustar, puede experimentar ese amor, esa paz, puede decirte cosas muy concretas y, claro, luego se pueden comprobar. Es ¿Dónde súper lo ponemos interesante. esto en la medicina actual? En lo que se está enseñando en las universidades, porque en las universidades todavía se sigue enseñando que la conciencia es producto del cerebro y que cuando muere el cerebro se acabó todo, en lugar de decir, esto es lo que creíamos hasta ahora, pero se está abriendo un nuevo camino y quizá, yo no afirmo, sino quizá nos lleve a otro paradigma. Pues yo creo que estamos en ese camino. Realmente me llama mucho la atención. Has dicho varios conceptos que me parecen de lo más interesantes. Energía, consciencia, planos y ciencia y espiritualidad. Parece que efectivamente haya una confluencia entre los descubrimientos de la ciencia de nuestro tiempo, desde la física cuántica, las propias ECMs, tantas y tantas cosas, con las enseñanzas de la espiritualidad de todos los tiempos, que además confluyen en una palabra que es clave, que tú también has puesto ahí en el centro de todo, la unidad, ¿verdad? Es decir, lo que siempre nos han dicho. Todos estamos unidos, todos somos hermanos. Nos lo dejó bien claro el Maestro Jesús, ¿verdad? Yo creo que quizás el personaje histórico más importante en la historia de la humanidad. Yo tengo pocas dudas sobre ello. Y nos dejó muy claro todo esto. Pero efectivamente, las ECM nos abren una puerta a plantearnos muchas cosas. Es decir, ¿cómo es posible? Primero lo que decías, si la consciencia es un epifenómeno de la materia, del cerebro, entonces no tiene sentido que personas que estén clínicamente muertas, cuyo cerebro da un encefalograma plano, luego puedan explicar cosas que han visto que sucedían en el quirófano, situaciones e incluso en el quirófano de al lado, es decir, como si estuvieran allí, no solamente allí, sino al lado, en el resto del hospital. Claro, esta es una de las cuestiones que más sorprende y realmente, como tú dices, nos debería hacer reflexionar. ¿Qué sucede? ¿Qué explican estas personas? ¿Qué ha sucedido ahí? Alguien que tenía sus constantes vitales y luego, cuando lo habéis reanimado y habláis con él, os explica cosas que han sucedido. ¿Puedes hablar un poco de esto, por favor? Es muy impactante porque, claro, eh, el cerebro está, como has dicho tú muy bien, con una línea isoeléctrica plana, plana, totalmente. Es decir, no hay actividad cerebral. Si el cerebro es productor de la conciencia y cae en inconsciente, deja de hacer su función cerebral. Sin embargo, estas personas, cuando regresan, cuando les has reanimado, te dicen que han tenido una conciencia mucho más plena que cuando eran conscientes en su vida. Y eso ya de entrada es impactante. Y entonces te empiezan a explicar, por ejemplo, es que me estabais operando y se cayó el bisturí eléctrico. Y entonces tuvieron que pedir urgente un bisturí eléctrico estéril y no estaba estéril y tuvieron que no sé qué, ¿sabes? O te dicen, había en el quirófano, iban todos con el gorro de color verde
menos una persona que lo llevaba de color naranja o de flores. Y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Realmente ha visto, porque se puede constatar. O te dicen, en el quirófano estaba sonando tal música y se estaban riendo. O, no sé, cosas que no se las puede imaginar, sino que las ha visto, las ha oído. ¿Cómo se explica? Y además todos tienen esa sensación de plenitud, esa sensación de paz, de amor incondicional, de regreso a casa. Nadie quiere volver, nadie quiere volver. Y entienden que la vida tiene un sentido y que eh, tenemos algo que hacer y algo que para el cual hemos de volver. Pero además han de volver con un mensaje, vuelven con un mensaje muy importante de que la vida se acaba. Perdón, la vida, el físico se acaba, pero que la vida sigue. Imagínate, claro, esto es un mensaje de esperanza. A veces te dicen, bueno, pero es que si fuese así, alguno habría vuelto y nos lo contaría. Bueno, y están volviendo. Hay un paro cardíaco, hay un electroencefalograma plano, deja de respirar. O sea, el corazón parado, no hay presión arterial, no hay respiración, no hay reflejos medulares, porque si tú intentas hacerle alguna maniobra de dolor para que reaccione, no reaccionan. O si tú pones la luz en las pupilas no tienen ningún reflejo, están midriáticas, están grandes. Está muerto, Sí, clínicamente muerto. Lo que pasa es que los avances en anestesia y reanimación han sido muy grandes en los últimos tiempos y se tiene un desfibrilador, se tienen otra serie de medios que no se tenían antes, pero la persona está muerta y vuelve a la vida. Y esa vuelta a la vida tiene que ser muy rápido porque si no el cerebro es muy sensible al déficit de oxígeno. Y si tardas mm, pocos minutos, no sabes cómo quedará alterada su función. claro está. Y es un riesgo, ¿no? De volver a la vida a una persona en muy malas condiciones de vida, sino que sea un vegetal. Que no quiere decir que la persona que sea considerada, entre comillas, vegetal o conciencia vegetal, no tenga conciencia, porque la conciencia sigue estando ahí. Hay casos interesantísimos, por ejemplo, una mujer en coma, Irene Baldini, me parece que se llamaba, esta mujer italiana estaba en coma y ya estaba desahuciada. Pues se despertó y dijo, y era ciega, ciega, y en coma. Y se despertó y dijo que dos personas habían entrado en su habitación y la habían robado. Y dijo que cómo eran físicamente. Y además dijo que tenían un letrerito aquí con el nombre. Y les dijo el nombre. Y también dijo a la policía dónde podrían encontrar lo que se habían llevado. Y realmente lo encontraron. Eran dos personas del hospital bueno, pues que pensando que se iba a morir, pues eso. Pero todo esto es para nada del personal de hospitales, pero es para documentar este caso, ¿no? Que era una persona que estaba en coma, desahuciada y era ciega. Sin embargo, vio. Impresionante, verdaderamente impresionante. Como dices, habrá quien siga negándolo. Tal vez en las universidades
todavía no se enseña, pero yo creo que esto es en las universidades de hoy. Tal vez en las universidades de mañana tengo la esperanza de que sí se enseñe, porque realmente, finalmente la ciencia lo que tiene como objetivo es descubrir la verdad, descubrir la realidad que se esconde tras la apariencia. Y esto nos lo dan los fenómenos. Si hay un fenómeno que no tiene explicación, no se trata de negarlo. La ciencia se trata de investigar sobre este fenómeno, que es lo que vosotros estáis haciendo en Iclobay y haces a través también de Somos Alma. Es impresionante lo que acabas de explicar. Una persona ciega resulta que ve en su otro estado de conciencia, ve. Es decir, bueno, ¿qué más se puede decir? Y los casos que explicabas de personas que describen lo que ha sucedido en el quirófano. Entonces, este, esa conciencia va más allá del cuerpo. Es decir, esa conciencia está integrada tal vez en nuestro cuerpo, está comunicada con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro. Tal vez nuestro cerebro pueda ser entendido incluso como un emisor y receptor de información, pero igual que la información de Internet o la que se transmite a través de medios de comunicación audiovisuales está en las ondas hertzianas, está en ese campo, y lo único que hacen nuestros aparatos, nuestros móviles, es captar y emitir señales. Realmente podría ser que realmente haya un campo de conciencia. Y podría ser que ese campo de conciencia le llamemos alma por buscar esa aproximación a, a la espiritualidad de todos los tiempos. Un campo de conciencia que integra, que da vida a nuestro cuerpo y que, como tú dices, cuando lo abandona el cuerpo, pierde la vida. Pero eso implicaría que ese campo de conciencia es pura vida, es la vida real, es la conciencia real. Claro, claro, es que para mí el alma es ese campo de conciencia, por supuesto. Y eh, contándote una anécdota, en el año 2000, cuando daba clases eh, de la conciencia, no se podía hablar de la palabra alma. Imposible. Imposible hablar porque había un rechazo a todo lo religioso y alma, Dios, todo eso lo asociaban a religión. Entonces no se podía hablar de eso, teníamos que hablar a través de la ciencia, a través de la ciencia. Es muy fuerte, pero bueno, realmente ha habido un gran cambio. Nosotros hemos hecho una encuesta en el Instituto Wake Up para el estudio de la conciencia y de la naturaleza humana, precisamente una conciencia muy amplia. 2.600 personas respondieron a nuestra encuesta y me llamó mucho la atención que el 95% de los que respondieron a la encuesta, cuando se les preguntó, decían conocer las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Conocían el fenómeno. Y esto hace 10 años, como tú dices, ya no te digo hace 20 como en el año 2000, prácticamente sería muy extraño encontrar a alguien. ¿Qué ha Sí, sucedido? ¿Qué trabajo tan impresionante habéis estado haciendo vosotros? Empezando por, creo que uno de los iniciadores, por el famoso doctor Pim van Lommel de sí, Países Bajos, también cirujano cardíaco, que estando precisamente en esa frontera de la vida y de la muerte, comenzó a encontrarse casos así. Hay miles y miles y miles de casos. No es uno u otro como los que acabas de explicar. Son miles de casos, ¿verdad? sí. Los que atestiguan esto. Y ahora ya comienza a ser de conocimiento y creo que ser conscientes de la muerte no solamente nos hace apreciar la vida, sino que nos puede hacer entenderla mejor, que a lo mejor la vida y la muerte puedan ser como las dos caras de la misma moneda. ¿Tú qué opinas? No, no, absolutamente. Es que eh, la vida y la muerte está ahí y son realmente dos caras de la misma moneda. No se puede obviar una de la otra. Están. Pero entender la muerte y que nosotros somos más que un cuerpo físico y que la vida sigue, nos ayuda a vivir la vida con otro sentido. Porque no te he dicho además que en las experiencias cercanas a la muerte, las personas que vuelven cambian su vida, cambian sus valores. Incluso han habido un porcentaje altísimo, más del 70% de separaciones en adultos, que eso no ocurre en niños, en adultos que han tenido una ECM, porque
claro, la pareja no tiene la misma evolución y de repente se encuentra que los gustos han cambiado, que ya no tienen cosas comunes y se acaban separando. Y es que tener otra visión donde vienes de un sitio que es amor, es un sitio que te sientes acogido, que nadie te juzga, que todo está interconectado, pues tú cuando vuelves aquí quieres que la gente entienda esto y te dedicas a que tu vida tenga sentido. Entonces, cuando entiendes que la vida sigue, quizá esta es una preparación para esa vida y empiezas a poner conciencia en tu vida, en tus creencias, en el aquí y ahora, en qué vale la pena y qué no. Y te cambia. Fíjate que Bután, sabes que es el país que dicen es el país de la felicidad, ¿no? Y en Bután, ¿qué es lo que cambia? Pues que si en todos los países la riqueza se basa en el PIB, el Producto Interior Bruto, pues aquí Bután, Bután. en Bután lo que interesa es la FNB, es la felicidad nacional bruta. Lo que se mira es el, que la gente sea feliz. ¿Y cómo consiguen ser felices? Porque tienen la muerte presente. Ellos meditan 2 veces al día sobre la muerte. ¿Y qué pasa? Pues que valoras la vida, valoras que estás vivo. Primero es el agradecimiento, agradeces que estás vivo, agradeces que tienes lo que tienes y cómo lo tienes. Si estás enfermo, siempre puedes estar peor. Pues en Bután, claro, tú meditas con la muerte y valoras la vida. Si estás en una enfermedad, siempre puedes estar peor. Entonces, agradeces que al menos estás como estás. Si te enfadas con alguien, valoras si esa persona se va a morir hoy, yo me enfadaría así. Si yo me he tomado muy mal algo, es importante, si yo me muriese hoy, le daría valor. Entonces, es aprender a vivir con otra visión, es ponerte otras gafas y la realidad depende de las gafas con que miras auténticamente, porque la realidad es neutra. Entonces, si yo miro la vida con esa visión mm, de lo material, pues todo es material. Y llega el momento de la muerte y acompañando a la muerte, pues te encuentras que la gente está muy triste porque ha perdido su vida y daría pues todo lo que tiene material por un día más. Tenemos un tiempo, ese tiempo es de un valor incalculable. ¿Y en qué lo empleamos? Muy En buena reflexión. realizarnos. ¿No? Muy buena reflexión. Realmente creo, estoy de acuerdo contigo. Creo que a diferencia de Bután y de otros países, a mí me encantan los Himalayas, Nepal y Sí, he tenido la fortuna de poderlos conocer. Am, Aquí en la civilización occidental vivimos de espaldas a la muerte. Es decir, es más, los niños no pueden ver que su abuelo fallece, hay que apartarlos a las personas que fallecen, hay que hacerles un entierro express o una cremación express en 24 horas sin tiempo de despedirse ni de nada, es decir, se niega, se busca la eterna juventud, ahora buscan alargar los telómeros para ver si vivimos eternamente. No, si es algo tan natural. Entonces, y llama mucho la atención que en una sociedad que vive de espaldas a la muerte, que se supone que debería exaltar la vida, tengamos las tasas de suicidio tan terribles, me parecen los datos más terribles de nuestra sociedad, sí, el suicidio, sobre todo en personas jóvenes, en las adicciones, los niveles de depresión y de ansiedad de nuestra sociedad.
Y en cambio, como tú muy bien enfatizabas, en países como Bután, donde la muerte está presente, se aprecia más la vida. Y Sí, eso, y por otro lado, está también el tema del miedo ancestral a la muerte. Parece que la muerte fuera lo peor, cuando en realidad no es más que un tránsito. Me llama mucho la atención lo que comentas, que dicen las personas que han regresado, de que se sentían no solamente conscientes, sino con la conciencia más expandida, con mayor conciencia que nunca. sí, Y hasta la persona esta que era ciega, esta señora que era ciega, resulta que veía la sí. conciencia más expandida, la sensación de plenitud y de paz. No quieren volver, caray. Pues esto nos da una pista de que no está tan mal, lo cual no quiere decir que tengamos que irnos y no volver, sino que a lo mejor estar aquí es darle el sentido a la vida, al milagro de la vida, pero vuestras experiencias y las investigaciones que hacéis creo que nos ayudan a descubrir, a perder ese miedo a la muerte. Como dice el doctor Enrique Benito, que conocemos ambos, ¿verdad? Dice, la Sí, muerte no existe. sí, Ser conscientes de que es solo un tránsito de una vida a otra vida. sí. Quizás lo podríamos ver así. ¿Qué te parece? No, no, es que hay que verlo así porque es así. Y cuando eso es tan maravilloso y estamos hablando de unas ECMs tan maravillosas, también hay que hablar de que cuando vuelven lo tienen bastante complicado, porque han venido con unas vivencias y se encuentran con otros valores que ya no les van. Se encuentran que estaban expandidos y que ahora están encorsetados en un cuerpo físico, pero han entendido que su vida tiene un sentido. Entonces, hay un periodo de, de desadaptación importante, porque no saben cómo ubicarlo y sobre todo mm, antes que no sabía nadie lo que era una ECM y no sabían lo que les había pasado, ¿no? Pero esto lo digo porque no es invitar a, pues yo me voy, tengo un problema, me voy de aquí y me voy a la otra vida. No, porque cada uno venimos aquí a hacer algo y nos toca volver. Y las experiencias cercanas a la muerte en personas que se han intentado suicidar, eh, si la tienen, no se vuelven a intentar suicidar, aunque su vida, cuando vuelven, tienen unas circunstancias familiares y de todo tipo mucho peor que antes. Pero entienden que venimos a hacer algo, que no te lo puedes saltar, que tú lo has elegido, que hemos hecho un pacto y que todas las cosas que nos pasan en la vida no son para fastidiarnos, no es una piedra en el camino, sino que son para que desarrollemos lo mejor de nosotros, que si estamos en la zona de confort, no vamos a tocar nada, nada. Fíjate que lo popular es, vale más lo malo conocido, pero ¿cómo podemos decir eso? Me parece, a veces decimos muchas cosas que son ya automáticas y porque vienen de tradición. No, pensemos lo que decimos, pensemos nuestras acciones, seamos conscientes de ello. Y, y Pues, es importante. pues sí, me parece una reflexión una vez importantísima lo que acabas de decir, porque finalmente da sentido a la vida. Saber que la vida tiene sentido es fundamental. En primer lugar, me parece el milagro de la vida, como tú decías, el agradecimiento, la gratitud, que para mí es la base del amor, y el amor Sí, es la energía de la vida. sí, Nacemos del amor, de hecho, y vivimos por y para el amor. La gratitud del milagro de la vida me parece algo absolutamente básico, y saber que nuestra vida tiene sentido, porque mucha gente hoy en día se piensa que su vida no tiene sentido, no le encuentran sentido a la vida, pero cada uno tiene un sentido y el alma es el maestro que conoce, que quizás se trata de escucharnos internamente un poquito más, de pararnos a meditar en lugar de correr tanto. Las personas que hacen meditación o mindfulness tienen una mejora en su calidad de vida.
Yo es que entiendo bien lo que dices, pero yo tuve una experiencia personal que también cambió mi vida. Yo estaba en el mundo, un mundo muy terrenal de la informática, de los mercados de valores, de todas estas cosas. Y a raíz de una cirugía y lo que me provocó, tuve diría, un estado ampliado de conciencia y de pronto con los ojos abiertos veía cosas increíbles y aquello me transformó. De hecho, dejé toda mi carrera profesional anterior, lo dejé todo, me dediqué a la ayuda humanitaria. Cambié, lo que tú estabas diciendo me resonaba tanto porque es lo que yo viví, aunque no hubiera Sí. sido una FM, pero sí que sentí que había entrado en otro plano, era otra dimensión y lo que allí vi y entendí me cambió mi vida definitivamente. Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. La vida sigue. Y por entrar en un tema que me parece súper interesante, el tema del túnel. Siempre se habla de la luz, del túnel, y se habla de que los familiares están ahí, que nuestros familiares, nuestros seres queridos nos están esperando. Ah, ¿y qué podrías decirnos de esto? ¿Cómo es posible esto? Bueno, está claro que si somos energía, que hemos dicho, seguimos viviendo y seguimos viviendo con el conocimiento de que somos quien somos y las relaciones que tenemos y reconocemos a nuestros seres queridos. Yo no sé si los seres queridos uno se los imagina o no, pero eh, a veces es una energía, te cuentan que es una energía y a veces se los imaginan en el físico, ¿eh? No es un físico que siempre te dicen que está en su mejor época, que está sano, está perfecto, o ven una energía que la asocian a ese ser. Sienten que es ese ser y le hablan como a ese ser. O sea, o es un reconocimiento, me imagino que se presentan de la manera que tú los puedas reconocer y te dan mensajes y nunca estás solo. O sea, esto es muy reconfortante y te vienen a buscar cuando te vas. Imagínate. Y generalmente en los estudios que han hecho es la madre la que te viene a buscar. Y la madre está en el nacimiento y la madre está en la muerte, porque la muerte es otro nacimiento. Pues cierto, llama la atención también un túnel, ¿verdad? Y también nos esperan nuestros familiares aquí. En un lado, en la vida terrenal, nos esperan nuestros Claro, familiares y hay un túnel que finalmente el nuevo ser es alumbrado, se da a la luz, ¿verdad? Se da a la luz claro, física claro. y ahí le esperan sus familiares, sus seres queridos. Y me parece maravilloso pensar que en el otro lado de ese otro túnel que Ujú, también tiene una luz, en este caso no física, una luz espiritual, una luz de la conciencia, una luz blanca que dicen que es sí, maravillosa, y ahí también te esperan tus familiares. Me parece tan maravilloso pensar que, como tú es dices, que no estamos precioso. solos ni en un lado ni en el otro, y es impresionante. Es muy bonito. Es muy bonito, es muy reconfortante, pero piensa que el bebé, para poder ver la luz, ha de hacer, tiene una crisis, ha de hacer un camino. Ya no tiene tanta comida, de repente ve que, que no cabe, que se da la vuelta, que le encajan la cabeza, no sabe dónde va, le llevan, no sabe lo que está pasando, le cuesta para salir, se acabalgan los huesos para que pueda salir. O sea, hay toda una serie de cambios de estructura tanto en el niño como en la mamá, impresionantes para que el niño vea la luz. Eh, es, Es es, impresionante. Sí, sí, sí. entonces, la primera crisis, es que es muy importante las crisis. Tú hablabas antes de las noches oscuras del alma. Es que son importantes porque es una llamada del alma. En esa noche oscura te vas a encontrar con ti mismo, te vas a encontrar con Dios o te vas a encontrar con lo más
elevado de tu ser. Simplemente hay que seguirlo. Quizás, quizás es una cuestión de terminología. Cuando tú decías que en 2000 no podías hablar de alma Sí. y no podías hablar seguramente tampoco de Dios. Pero No, finalmente, quizás es una cuestión de terminología. Si en lugar de llamarle alma le llamamos campo de conciencia, y en lugar de sí, llamarle Dios le llamamos conciencia primordial o supraconsciencia, igual a algunos les encajaría un poquito más, lo aceptarían. Finalmente estamos hablando de lo mismo. Y la sí, conciencia en el centro de todo, que la conciencia, yo cuando pienso en esa luz, la luz del final del túnel, que dicen que es tan blanca, tan tranquilizadora, eso me parece de ser la luz de la conciencia primordial, creo yo, tal vez, pueda sí. ser. No, me parece maravilloso, pero fíjate que es igual como lo llamemos. La cuestión es que vemos que el universo es perfecto y que tiene que haber habido una mente superior, un campo cuántico, algo que haya sido el origen de todo, o siempre ha existido, pero que la materia ha tenido un origen y ese origen lo tiene que hacer una mente. Todo está en un campo y todo está como onda o como partícula o como las dos cosas, pero en, todo es vibración, todo es onda y claro, cuando la conciencia del observador colapsa la onda, ocurre la partícula, la materialización. Curioso, el experimento de la doble rendija me parece de los Sí, más asombrosos y de los más precioso. significativos en este sentido. Mm, Como tú decías, colapsa la función de onda de la luz y se convierte en fotón. Es decir, la conciencia del observador convierte la energía en materia. Y lo último que se está descubriendo, el campo cuántico unificado del que se habla en física cuántica, sí, del que emergen las partículas fundamentales, curiosamente, parece que sea un campo, es un campo no físico. Si es no físico, ¿cómo puede ser de la consciencia que no sea física? Llamémosle como queramos. En cualquier caso, sí que parece que es un campo de unidad fuera o ajeno al espacio y el tiempo, lo cual explicaría sí, todos los fenómenos de los experimentos de física cuántica, es decir, realmente sí, el entrelazamiento, la superposición cuántica. Si nos choca tanto es porque está fuera del espacio y del tiempo. Nos choca que una partícula puede estar en dos sitios al mismo tiempo, pero porque lo vemos desde una mente binaria acostumbrada al espacio-tiempo. Pero tal vez sí. ese otro lado, ese más allá, está fuera del espacio del tiempo, no se rige por estas leyes. ¿Qué opinas? No, no, que es así, que no podemos decir que dos y dos son cuatro. Está muy bien, pero las cosas no son lineales. Dos y dos, cuatro es lineal. Y bueno, pues decía algún premio Nobel que no se puede estudiar al ser humano desde la linealidad de las matemáticas. Somos mucho más, pero tenemos que encasillarlo todo. Pero gracias a ese encasillarlo se creó la ciencia. La ciencia fue a través de la observación, el pesar, el medir, bueno, antes de pesar y medir, observar, pesar, medir, reproducir y además puedes deducir cuándo se va a volver a producir, con lo cual es algo muy previsible, predecible. Y esto otro no lo es. Están todas las posibilidades. Entonces, es muy difícil estudiarlo con una mente cartesiana, cuadriculada, de si yo no lo veo, no lo creo, no existe. Mira, las ECMs para mí son tan evidentes que la gente no puede decir que no existen. Los científicos no pueden decir que no existen. Tienen que decir
existen, pero no sé cómo existen. Vamos a estudiarlo. Nada más que eso. Ese es el espíritu científico realmente, ese es el verdadero Sí, espíritu científico, a mí sí, me parece. Y creo que de todas maneras, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que hay una revolución científica en marcha y que esa revolución científica tiene sus orígenes en 1900 prácticamente, cuando Max Planck nos abre el melón de la física cuántica y la física sí, clásica newtoniana, pues sí. queda ahí en entredicho. Dice, esto no es toda la verdad, esta verdad No, analítica y de causa-efecto no es toda la verdad. Y por otro lado, simultáneamente, Sigmund Freud y Carl Jung nos descubren que la mente nuestra, la mente lógica, no es el todo, no es el señor del universo, sino si ni siquiera somos capaces de controlarla ni de conocerla. Creo que desde entonces se inicia un camino lento, pero que se está haciendo. Y la ciencia comienza a dejar de estar tan interesada en el mundo exterior como para volver su mirada hacia el interior. Y ya no clasificamos especies de seres vivos, sino que profundizamos en el ADN. Y luego en la epigenética, que ya vincula emociones con la activación de determinados genes o su desactivación. La física de la materia se va a la física cuántica, a los orígenes, a los fundamentos. Incluso en astrofísica se va a los orígenes del tiempo. Todo es como profundizar. Y de nuevo, es como que el camino es hacia el interior. Se trata de mirar hacia el interior. Ese es el gran cambio. Y de alguna manera es lo que se hace en esa confluencia de ciencia y de espiritualidad. Y creo que lo que estáis haciendo vosotros. pues es que es así. A ver, el exterior está muy bien, pero tenemos un mundo interior que desconocemos. Entonces, creo que nuestra misión personal aquí en la Tierra es conocernos, entrar dentro de nosotros, estar en el silencio de nosotros, esa mente superior que somos parte está dentro de nosotros. Ese alma conecta cuando estamos en la caverna del corazón. Es ahí el centro y eso es lo que nos va a dar la paz, la felicidad, el estar aquí y ahora. Tú imagínate que el cerebro nunca está aquí y ahora. El cerebro está pensando en lo que tiene que hacer después o en lo que pasó antes, pasado y futuro. Cuando tú estás en pasado y futuro, dejas de estar en el presente. Por tanto, has dejado de vivir ese minuto, ese tiempo. No sabes dónde has estado, no sabes qué ha pasado, pero ese tiempo ya no volverá a pasar. Has dejado de vivir. Entonces, Cierto. cuando estás en el interior, estás en el aquí y ahora, estás en contacto con el alma, con tu ser, con lo más profundo de tu ser, que conecta con otros campos de conciencia superiores. Totalmente cierto. Y es a lo que nos invita también precisamente la meditación, a situarnos en el centro. Y también cuando dejemos de tener en el centro la materia, cuando situamos la materia como el centro de todas las cosas, el resultado es competir por los recursos, por lo material, y el éxito consiste en acumular mucho para tener mucha materia, bienes, bienes raíces, dinero en los bancos, Sí, bonos, lo que fuere. Si realmente en el nuevo paradigma somos capaces de recolocar y situar la consciencia en el centro del corazón, entonces la medida de todas las cosas dejará de ser la materia. Y como tú dices, y como en Bután, quizás en todo el mundo, pues podamos realmente ser sí. más felices sin necesidad de acumular tanto, para nada. Claro, es que la materia, a ver, se va a quedar aquí. La materia está bien en cuanto a que te puede permitir eh, tener tus necesidades cubiertas y vivir. Pero eso no es todo. La gente que lo tiene todo, como hemos dicho antes, en el momento que se va a morir, lo daría todo por un día, por un día.
pero es que el problema cuando es muy bonito acompañar a morir porque te das cuenta de lo que vale, lo que es importante y de lo que no. Y cuánta gente se está como apenada porque no han hecho lo que en ese momento sienten que es importante y que todo lo que han hecho no vale la pena porque todo se va a quedar aquí. Entonces, no es que no hagamos, sino que entendamos qué es más importante. Creo que los sentimientos de prioridad en cada día, en cada decisión, tienen que ser evaluados y no es la materia la que te da la felicidad. Efectivamente, es una cuestión de jerarquía. Ambas cosas son ciertas. Somos seres en cuerpo y alma, ¿verdad? No podemos Claro. descuidar el cuerpo, pero realmente el cuerpo tal vez podríamos entenderlo como un medio para el fin del aprendizaje del cumplimiento de la misión de nuestra alma. Y hablando de ese más allá, coincidimos tú y yo en un congreso en el cual estaba una persona muy especial, una medium, Marilyn Rosner, considerada Sí, la mejor medium del mundo, dicen, pero yo sí, eso no lo sé, que fue la que inspiró la famosa película Poltergeist, y llamaba mucho la atención. Cuando pensamos en el más allá, parece que pensamos en otro lugar, dentro de nuestra mente, de pensar siempre en términos de aquí o de allá, de antes o después. sí. Pensamos en el más allá como si fuera un lugar lejano, un lugar recóndito, pero eh, tal vez el más allá está aquí. Y a mí eso me dio que reflexionar cuando la doctora Marilyn Rosner iba dirigiéndose a las personas que estaban en el Congreso, recordarás perfectamente, y les decía, tengo un mensaje de tu padre, te dice esto, lo otro, Sí, sí, o sí. aquel niño que finalmente, pues aquel embarazo que no llegó a término, le decía a la mujer que se puso a llorar como desconsolada en ese momento porque sintió, pero que sepas que este bebé, pam, a Sí. mí lo que me dijo también me resonó, era totalmente cierto sobre mi madre, era muy explícito, muy concreto y era 100% cierto. Entonces uno se pregunta, ¿está mi madre aquí? ¿Está ese bebé allí? ¿Está el padre de esa Sí. mujer? ¿Están con nosotros? ¿El más allá está aquí, en realidad, en otra dimensión? Es muy curioso lo que estás diciendo, porque a mí, Marilyn, también eh, me parece que no fue en esta que tú estás hablando, fue anterior. eh, Estábamos las dos de ponentes y yo ni podía imaginarme que me iba a decir algo, pero no, es como si los ponentes estuviésemos aparte. Y llega y me dice, ¿te puedo decir algo? Hay un señor aquí. Y digo, sí. Y era mi padre. Era mi padre que nunca entendió lo que hacía. Y me dice, te pide perdón porque él en vida no entendió lo que hacías, pero ahora ve lo importante que es y te da las gracias y te pide perdón. Claro, yo ahí me puse a llorar, a llorar, a llorar, porque mi padre, fíjate, pensaba que estaba en una secta. Claro, hace 30 años esto no era muy normal. Pensaba que estaba en una secta, me desheredó siendo hija única. Imagínate hasta qué punto llegó. Y con Marilyn me pidió perdón y dijo que estaba muy orgulloso de mí y no sé qué. Pero me pareció precioso. Mm. Efectivamente, efectivamente. Da mucho que pensar. Cuando hablamos del más allá, Claro, es que estamos está hablando de otra aquí. dimensión, pero es una dimensión que si consideramos que es ajena al espacio y el tiempo, ellos están aquí. Cuando decimos que no Ujú. estamos solos, es que de verdad no estamos solos. Y ellos Sí, nos acompañan. Yo siempre he pensado, bueno, y si esas personas están al principio de conocer de todo este tema, están al final del túnel esperándole, y si su padre murió hace 40 años, es que no ha reencarnado, es que sí, da lo mismo que haya reencarnado o no, porque en realidad vivimos una realidad en dos dimensiones. Como dice Emma, somos seres caminando entre el cielo y la tierra.
ambos están aquí, ambas sí, realidades son sí, ciertas sí, sí, y eso es el mapa completo. Tenemos un sí, mapa físico que está muy bien, que nos ha dado la tecnología del conocimiento de las leyes físicas, pero hay un mapa invisible, una realidad invisible que es tan real, más real sí, que sí. la otra. Quizás la nuestra sea maya, la que vemos con nuestros ojos físicos. Sí, mira, Robert Lanza, el doctor Robert Lanza, que es uno de los, según la revista New York Times, es uno de los, perdón, Times, es uno de los científicos en vida más importantes que existen. Él te dice que si nosotros no creemos, si creemos en la muerte, existirá para nosotros, pero que esas creencias que tenemos, pues son de una sociedad, son de que te lo replantees, vaya, claro, porque nosotros somos co-creadores y creamos. Entonces, no es que tú vayas a crear la muerte, es que todo lo verás bajo el prisma negativo de la muerte y tu vida no tendrá la misma plenitud que si lo tienes bajo a que eres algo más que un cuerpo físico y que la muerte no está. Pero él dice que somos seres multidimensionales, que estamos en mundos, en universos paralelos y que siempre esa flor que somos florece en otros mundos. Sí, Súper bonito, muy hermoso, muy ilustrativo. Quizás esto es lo que es una reflexión tal vez para los que no crean todavía en esta otra realidad, en la realidad completa, por decirlo de alguna manera, porque me parece muy triste si piensas que nos diluimos en la oscuridad o en la nada. Es que además me parece casi un despropósito, me parece ilógico, por decírtelo de alguna manera, buscando el análisis, porque finalmente tengo la sensación de que la vida es como una especie de transmutación entre la energía física y la energía consciente. Así siempre las personas mayores acostumbramos a decir, ah, si yo ahora tuviera 20 años, lo que haría, lo que no haría. Bueno, precisamente se trataba de esto. Se trataba de que has ido cambiando la vitalidad de la energía física. sí, Sería muy injusto que tú ahora tuvieras 20 años, porque los que tienen 20 años no tendrían ninguna oportunidad, los pobres, con todo lo que has aprendido. Es decir, y tienen que tener su oportunidad porque ellos también tienen sí, que aprender. Entonces, realmente es un intercambio de energía física y vital por energía de sabiduría. Y que esa sabiduría, ese aprendizaje de la vida se pierda, me parecería un despropósito. Se pierda en la oscuridad, en la nada, me parecería un claro. despropósito. Que se vaya con el alma y que en una siguiente reencarnación tal vez esa lección aprendida ya la tenga para otras experiencias y sea otra la lección que tenga que aprender. Y eso me parece mucho más coherente. Lo digo por las personas que buscan la lógica y la racionalidad. Me refería a esto básicamente. Pero a ver, esas personas que buscan la lógica y la racionalidad, ¿cómo pueden pensar que un universo tan inmenso, maravilloso, con tantas posibilidades, sea para una sola vida? O sea, que si tú has tenido la suerte de nacer en un sitio que puedas tener una educación, una atención médica, una serie de cosas, maravilloso. Pero, ¿y el que nace en mitad de una guerra o el que nace en África y pasa tantas fatigas por sobrevivir o el que no llega a edad adulta y se acabó todo? ¿Qué sentido tiene? Es que no tiene sentido. Por eso a mí la reencarnación me parece lo más lógico, aparte de que se ha estudiado, se ha investigado y hay casos que no se puede decir que no ha existido o que no existe la reencarnación. Y si existe un caso, ya existe un caso. Es que puede ser que es. Cierto, totalmente, totalmente con lo que estabas comentando. Parece lo más, en un orden universal, esto le da orden al universo, lo otro lo convierte en un universo caótico y sin sentido.
Y si buscar claro, el sentido de la vida a nivel individual es importante, el sentido de la propia existencia del universo es igualmente importante. Creo que lo que estás diciendo y lo que estamos hablando le da sentido a nuestras vidas y nos explica que el universo también tiene sentido y eso es súper importante. Y en este sentido también te diría que es alentadora. Al principio te hablaba de la encuesta de espiritualidad que hicimos en el Instituto Wake Up y es esperanzador, pondré también en la descripción, es esperanzador que prácticamente un 87% de las personas que respondían decían creer en el alma. Pero fíjate, era muy sorprendente darse cuenta de que un 20% de los que se definían como ateos decían creer en el alma, como una especie de energía o forma de conciencia, aunque no creyeran en la existencia de un Dios universal. Y más del 50% de los agnósticos. sí, Es como impresionante. Algo está cambiando, Luján, algo está cambiando en muy positivo y eso me parece sí, súper esperanzador. Otra de las cuestiones que nos llamó mucho la atención con Alex, cuando vimos los resultados, era que la creencia en la vida tras la muerte actualmente se está dando más en niveles educativos mayores. Es decir, prácticamente el 50% de las personas que decían, de quienes respondieron que creían en la vida más allá de la muerte, eran titulados universitarios o doctores. Esto hubiera sido al revés hace un tiempo. O sea, sí, fíjate qué cambio tan grande se está produciendo, ¿verdad? Y eso me parece tan sí. esperanzador de que vamos por un camino, vamos por el buen camino, creo. Y te agradezco de corazón que sé que toda vuestra contribución precisamente para ello, que hacéis una gran contribución vosotros y otras personas. Pues sí, y fíjate, es que nosotros, por ejemplo, en la investigación sobre la conciencia en el momento del paro cardíaco en los hospitales, esta investigación se intentó hacer hace 20 años y todo el mundo decía que era imposible hacerla. Sin embargo, con eso, hilando con lo que tú dices de que el mundo está cambiando, tenemos 13 hospitales que han pasado todos los comités y están haciendo de manera altruista esta investigación de la conciencia. ¿Cómo es posible que teniendo un electroencefalograma plano, todo lo que comentábamos antes, teniendo un paro cardíaco, necesitando reanimación, te puedan decir que han tenido unas experiencias y contártelas, ¿no? Dices, bueno. Y entonces estamos realmente en un cambio. Yo creo que la ciencia ayuda a que esos incrédulos podrán creer o no, pero ya saben que la ciencia dice. Importante, importante, muy importante. Eso también nos ayuda en el progreso. Y hablando de progreso y de camino recorrido, llevas más de 30 años de camino recorrido. Y como decíamos, estamos llegando a un punto en el que parece que se está cada vez más, se está aceptando de manera más generalizada, incluso entre, hablabas de 13 hospitales, tus colegas médicos, profesionales de todos los ámbitos. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Te preguntaría, ¿qué esperas de los próximos 10 años? Si en 10 años se han producido unos cambios así, hemos evolucionado hasta que haya más reconocimiento de todo esto que estamos hablando, de las FMs, de la posible existencia del alma, de todo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Qué esperas del futuro? Mira, yo lo que creo es que el siglo XIX fue el siglo de encontrar las ondas electromagnéticas, que bueno, ha sido una revolución en nuestras vidas, ¿no? Pues pues todas las ondas, la radio, las conexiones, la televisión, todo lo que se ha hecho a través de este descubrimiento del siglo XIX. El siglo XX fue el de la física cuántica y que nos decían que
existe la conciencia del observador, que modifica lo observado, el principio de incertidumbre, el, todo es posible, la interconexión, el entrelazamiento cuántico. El siglo XXI, para mí, es el siglo de la conciencia. El siglo de la conciencia en todos los ámbitos de la conciencia. Para mí se va a descubrir, se va a demostrar que no existe la muerte y que somos pura conciencia. Esto es lo que yo creo. Pues me parece muy hermoso y yo creo que estas palabras, bueno, para mí coronan toda la charla. No sé si quieres añadir algo más, pero me ha parecido precioso esa mirada al futuro, esperanzadora y que nos recuerda esto, que somos seres conscientes, que somos alma, como expresa el nombre de tu canal, Luján. Muchísimas gracias de corazón por este tiempo que nos has regalado y has compartido con todos nosotros. Gracias gracias a ti porque me has dado la oportunidad de expresar aquello que yo quiero expresar, ¿no? Y que llegue a la gente. Para que en definitiva sean más felices, nada más. No es para que tengan miedo, para que entiendan, se les abra una ventanita y sean felices porque pongan la conciencia en cada cosa que piensen, que sientan y que hagan. Pues gracias de nuevo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Piensa por ti mismo. Wake up.